Luego del tiempo de la conquista, entramos al tiempo de los jueces. ¿Quién eran los jueces? Eran aquellos que gobernaban la nación de Israel e impartían justicia y ayudaban a solucionar los problemas y conflictos que se generaban entre las familias de las 12 tribus de Israel. A pesar de tener asignados sus territorios, entre las 12 tribus, entre unas y otras, se presentaban conflictos. Era necesario tener jueces para dirimir todas estas diferencias. Entonces, mientras Josué permaneció vivo, toda la nación de Israel adoraba a Dios. Pero cuando muere Josué, entonces el pueblo se desborda, se desemboca y comienza a buscar otros dioses para adorar y comienza a buscar cultos a otros dioses que tanto desagradaba a Dios. Se convirtió en un pueblo idólatra, rebelde, desobediente y terco, y es siempre lo que ocurría. El tiempo de los jueces era un tiempo de sufrimiento y tristeza porque Dios se enojó mucho y les enviaba castigo. Podríamos decir que el tiempo de los jueces, que está escrito en el libro de los jueces y Ruth, era un proceso en el cual el pueblo se rebelaba contra Dios, Dios les enviaba castigo para ellos, y venían naciones vecinas y los oprimían, y cuando se veían muy oprimidos, clamaban a Dios, se arrepentían, gemían. Dios en su misericordia los escuchaba y les enviaba un juez para que los salvara. Esos jueces eran gente de autoridad, gente de fuerza, gente de conocimiento y sabiduría que venían combinados con todos estos poderes a ayudar siempre a la nación de Israel a restituir su libertad y salir de la opresión y de la esclavitud. Esos jueces eran los encargados de ayudar a los israelitas contra los enemigos. Entonces, esos jueces también lo podemos llamar nosotros libertadores o salvadores usados por Dios para salvar a su pueblo de la opresión de las naciones vecinas. Entre los jueces más reconocidos podemos encontrar nosotros a Barak, a Otoniel, a Gedeón, a Jefté y a Sansón. Usted sabe de Sansón. Fueron personas nombradas por Dios para liberar a su pueblo. En el caso específico de Sansón, fue diseñado para liberar al pueblo, a la nación de Israel, de los filisteos. Y eso era un trabajo arduo. Los jueces libraban batallas, dirigían a la nación, la liberaban, pero vuelvo y repito, se presentaba un proceso cíclico de 5 etapas que las podemos ver inclusive reflejadas en el día de hoy en muchos cristianos. Y las 5 etapas es de la siguiente manera. Primera etapa, el pueblo abandona a Dios de los caminos y anda en pecado. La segunda etapa, Dios castiga a su pueblo enviando enemigos para atacarlos. La tercera etapa, el pueblo clama a Dios pidiendo alivio de sus enemigos. La cuarta, Dios levanta un juez para sacar a su pueblo de su opresión. Y la quinta, el pueblo vuelve a servir a Dios por un tiempo. ¿No se le hace a usted conocido? En la historia del pueblo de Israel es algo de reflejo hacia nuestra vida actualmente, que muchos cuando están en afanes claman a Dios, se comprometen con Dios, le prometen todo a Dios, Dios les trae la ayuda, el socorro y luego se olvidan de Dios. Qué tristeza para un Dios después de todo lo que en el tiempo en que vamos de los jueces, todo lo que ha hecho Dios para favorecer siempre a la nación de Israel. Usted puede ver que cuando comenzamos a estudiar el tiempo de los principios, Dios siempre estuvo atento para ayudar a esta nación de Israel. Ese tiempo de los jueces que se marca aquí es un tiempo donde todos manifestaban su favor para favorecer y liberar al pueblo de Israel de los vecinos. De ahí encontramos unos personajes, unos gobiernos, los amonitas, los amanecitas, gente cruel, terrible que venía a atacar al pueblo de Israel. ¿Sí? Unos esperaban que Israel sembrara y cosechara sus tierras, y cuando llegara, que sembrara y cuidara y se preparara para la cosecha, pero cuando iba a llegar el tiempo de la cosecha, naciones vecinas venían y le robaban la cosecha, y por eso había hambre en el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? Del pecado y la desobediencia. Y esa historia nos pone a pensar de ese tiempo triste, de castigo de Dios constante, corrigiendo a su pueblo, pero un pueblo terco que no quería aprender, que no quería obedecer, que quería seguir ensimismado en sus pecados y sus rebeldías. Y eso lo hace reflexionar a uno acerca de nuestra fe
y nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Y se ve reflejada allí en la misma historia del pueblo de Israel. Si nosotros aprendiéramos a ser obedientes desde un principio con Dios, no sufriríamos tanto, porque no tendría Dios que mandarnos ningún a persona anexa a castigarnos o hacernos daño, porque caminaríamos el camino derecho con Dios. El tiempo de los jueces fue un tiempo severo, duro, en el cual Dios exhortó y corrigió a su pueblo de muchas maneras y cuyo objetivo era llevarlo a la salvación. De manera que ahí les dejo el tiempo de los jueces. Usted, no se lo olvide, va a recibir siempre un documento donde puede ampliar más esta clase y sus conocimientos. Dios les bendiga.